Sonido. Bien, buenas tardes a todos. Coljuegos les agradece la asistencia a esta audiencia de asignación de riesgos del proceso de licitación pública número 002 del 2014. Siendo las 2:10 de la tarde, iniciamos esta reunión en el marco de la licitación que tiene como objeto otorgar en concesión la operación del juego de suerte de azar de la modalidad novedoso denominado Superastro a un único operador a nivel nacional. Les agradezco que apaguen o silencien los celulares. Esta audiencia está siendo transmitida en vivo y en directo por streaming y también va a estar publicada en la página de Coljuegos el registro de toda la reunión. A mi izquierda nos acompañan desde Coljuegos Diego Pérez Flores, vicepresidente de Desarrollo de Mercados, Adriana Arcila Agudelo, asesora de la Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Bernardo Becerra Otálora, gerente del proceso administrativo y financiero, y la doctora Ivy Poveda Ferro, jefe de la oficina asesora jurídica. Igualmente, de Coljuegos nos acompañó el doctor Jairo Celis, jefe de la oficina de control interno, y de parte de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública nos acompañan los asesores Luis Fernando Torres y Hernando Fernández. Voy a repasar el protocolo de esta reunión para que todos tengamos claro nuestro objetivo. Bien, Coljuegos presentará el análisis de riesgos efectuado y su asignación y luego el resuelto atenderá las inquietudes relacionadas. La entidad dará única respuesta para aquellas preguntas asociadas al mismo aspecto o tema. Los asistentes que deseen realizar alguna observación deben indicar el riesgo en cuestión en el formato de preguntas que encuentran ahí en los escritorios o en los pupitres, o si requieren más simplemente levantan la mano y entregarlo antes del receso. Cada vez que deseen intervenir en la audiencia, los asistentes deben utilizar el micrófono e identificarse con su nombre o el nombre de la empresa que representen. El tiempo máximo de intervención para solicitar aclaraciones sobre las respuestas dadas por Coljuegos será de 5 minutos y solo se podrá hacer una réplica. Si hay pronunciamientos que a juicio de Coljuegos requieran una explicación extensa, la entidad optará por dar respuesta por escrito y se publicará en el SECOP. Asimismo, si hay pronunciamientos que a juicio de Coljuegos requieran análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. No obstante, toda pregunta u observación será publicada y contestada asimismo en el SECOP. Se debe guardar respeto frente a las intervenciones de los funcionarios de Coljuegos y los demás asistentes. Y por último, se recomienda escuchar con atención las intervenciones de todos funcionarios asistentes. Bien, retomemos el proceso y su cronograma. Aquí tenemos proyectado todas las etapas del proceso. Como ustedes saben, el 23 de septiembre se publicaron todos los documentos en el SECOP y finalmente, en esa primera etapa del proyecto de pliego de condiciones, se dio respuesta el pasado viernes a todas las inquietudes que recibimos, 27 en la audiencia anterior a que fue explicativa de acercamiento, algunos de ustedes nos acompañaron ese día, y la entidad adicional recibió 229 para un total de 256 preguntas que se atendieron y se publicaron las respuestas el pasado viernes. Ya tenemos entonces el pliego de condiciones definitivo, igualmente publicado, y tendrán plazo para presentación de propuestas hasta el 26 de noviembre, todos los oferentes. Luego viene la etapa de evaluación de propuestas para que el 6 de enero tenemos programado a las 2 de la tarde hacer la adjudicación del contrato de concesión. Posteriormente pasamos a la etapa de materialización del contrato y el operador que sea o el adjudicatario pues, del proceso tendrá como fecha de inicio de la etapa operativa el 25 de abril del 2015. Siendo nuestro objetivo de la audiencia la asignación de riesgos, queremos presentarles cuál fue el análisis que hizo la entidad, tomando como guía el manual de Colombia Compra Eficiente para ese fin,
y el documento COMPES 3107 del 2001. Voy a dar lectura a todos los riesgos que están publicados igualmente en el pliego de condiciones definitivo en el numeral de matriz de riesgos. El primero de ellos es de clase general, fuente externo, de la etapa de ejecución y su naturaleza, y del tipo es naturaleza. Como descripción de este primer riesgo tenemos desastres naturales que tienen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato, tales como terremotos, inundaciones, incendios que afectan la red transaccional del juego. Su consecuencia es que pueden conducir a la interrupción del juego en las zonas del país cuyos terminales de venta se ven afectados por este tipo de desastres y tener incidencia sobre la demanda. La probabilidad de ocurrencia es 3, el impacto es 1, por lo tanto la valoración de riesgo es 4 y entra en la categoría bajo. La asignación es para el concesionario por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo al atender los requerimientos técnicos para la operación del juego. Esto es un documento igualmente publicado en el SECOP. Y contratar las redundancias necesarias de redes de datos, preferiblemente mediante proveedores con diferentes nodos de comunicación que garanticen la continuidad en la operación de la red. Como mitigación, el concesionario debe atender los requerimientos técnicos para la operación del juego, contratar las redundancias necesarias de redes de datos, preferiblemente mediante proveedores con diferentes nodos de comunicación que garanticen la continuidad en la operación de la red transaccional del juego. Como segundo riesgo, incluido en la matriz, tenemos de clase general fuente externo, de la etapa de ejecución tipo también naturaleza. Este riesgo son eventos de causa ajena, tales como terremotos, inundaciones e incendios, que afecten directamente el centro de cómputo del juego y sus principales canales de comunicación. La consecuencia es que pueden conducir a la interrupción del juego y tener incidencia sobre la demanda. Probabilidad de ocurrencia es 1, impacto es 5, por lo tanto la valoración de riesgo es 6 y la categoría sería alto. La asignación es para el concesionario por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo al atender los requerimientos técnicos para la operación del juego, garantizando que el centro de cómputo principal del operador cumpla con las especificaciones técnicas de un Tier 3. Se mantenga la información de la operación sincronizada entre el centro de cómputo principal y alterno y se dispongan de un DRP o Disaster Recovery Plan, así como canales redundantes de comunicación, entre otros. Para mitigarlo debe atender el operador los requerimientos técnicos para la operación del juego, garantizando que el centro de cómputo principal del operador cumpla con las especificaciones técnicas de un Tier 3. Se mantenga la información de la operación sincronizada entre el centro de cómputo principal y el alterno y se disponga de un DRP, así como canales redundantes de comunicación, entre otros. Como riesgo 3, también de clase específico, fuente externo, de la etapa de ejecución y tipo económico, tenemos el riesgo comercial o decremento de la demanda del juego en el mercado por ser de difícil acceso para los apostadores. La probabilidad de ocurrencia es 2, el impacto es 2, por lo tanto la valoración del riesgo es 4 y su categoría es bajo. Se asigna este riesgo al concesionario por cuanto certificó experiencia en recaudos y o pagos o en operación de juegos de suerte de azar. Asimismo cuenta con profesionales expertos en distintos procesos de la operación del juego y puede destinar recursos en publicidad para mejorar su posicionamiento. Además dispone de mecanismos para efectuar sus propias estimaciones de la demanda y las condiciones del negocio. Para la mitigación, el operador dispone de las herramientas de mitigación como la inversión de publicidad y mercadeo exigida por el acuerdo número 08 del 2014 que reglamenta el juego Superastro, lo cual permitirá asegurar recursos para promocionar Superastro y mejorar el posicionamiento del mismo en el mercado objetivo. También el operador dispone de cantidad de terminales de venta que establezca en su modelo de negocios y la disponibilidad de la red transaccional. 3. El concesionario debe contar con profesionales expertos acreditados como requisito habilitante técnico en su propuesta. Asimismo, puede efectuar sus propias estimaciones de la demanda y las condiciones del negocio, adoptando las medidas necesarias para enfrentar este riesgo según el comportamiento del mercado. El cuarto riesgo es de clase específico, fuente externo, en la etapa de ejecución del contrato y de tipo regulatorio. Este riesgo está relacionado con los cambios normativos de naturaleza tributaria impartidos por el Gobierno Nacional. Como consecuencia, se evidenciarían mayores cargas impositivas que pueden afectar la viabilidad financiera del negocio al imposibilitar el pago de todos los gastos de operación.
La probabilidad de ocurrencia es 1, el impacto es 4, por lo tanto la valoración de riesgo es 5 y la categoría clasificada es medio. La asignación es para el concesionario por cuanto es una manifestación directa del gobierno y se constituye un hecho del príncipe que debe acatar. Para mitigar, se observa que el hecho mismo de la imposición de nuevos tributos por sí solo no equivale en incumplimiento automático del contrato de concesión, sino que se trata de una circunstancia imprevista. Por tal razón, deberá analizarse para cada caso, en particular para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma impositiva. El quinto riesgo es de clase específico, de fuente externo en la etapa de ejecución y sería un riesgo de tipo político relacionado con problemas de orden público que generen efectos económicos adversos provenientes de rebelión, azonada, guerra, terrorismo, etc., afectando directamente el centro de cómputo del juego y sus principales canales de comunicación. Como consecuencia estaría la cesación de la generación de los ingresos del juego. Como probabilidad tenemos la calificación 1, de impacto 1 y con una valoración de riesgo 2, por lo tanto es de la categoría bajo. La asignación sería para el concesionario por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo adquiriendo pólizas de seguros que amparen los daños sobre el centro de cómputo del juego. Para mitigarlo, el operador debe atender los requerimientos técnicos para la operación del juego, principalmente en cuanto a garantizar que el centro de cómputo alterno esté permanentemente sincronizado con el centro de cómputo principal y contratar las redundancias necesarias de redes de datos, preferiblemente mediante proveedores con diferentes nodos de comunicación que garanticen la continuidad en la operación de la red. El sexto riesgo es de clase específico, de fuente interno en la etapa de ejecución del contrato y se cataloga como de tipo tecnológico. Se hace referencia a la pérdida de la conexión segura del canal dedicado o VPN que provoque la interrupción en la transmisión de la información transaccional desde la base de datos del operador hacia Coljuegos. La consecuencia sería la pérdida de la trazabilidad del juego y de la confiabilidad para la operación y control del mismo. Se valoró con una probabilidad 1, impacto 1 y un riesgo, por lo tanto, 2, de nivel 2, con una categoría baja. La asignación sería para el concesionario por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo al atender los requerimientos técnicos para la operación del juego, principalmente en cuanto a garantizar que el centro de cómputo alterno esté permanentemente sincronizado con el centro de cómputo principal y contratar las redundancias necesarias de redes de datos, preferiblemente mediante proveedores con nodos de comunicación que garanticen la continuidad en la operación de la red. La mitigación se puede hacer mediante atendiendo los requerimientos técnicos en cuanto a las redundancias necesarias para garantizar la continuidad del canal de comunicación, de la operación del canal de comunicación entre el centro de cómputo del operador y de Coljuegos. El séptimo riesgo es de clase específico, la fuente es interno de la etapa de ejecución y el tipo sería operacional. Hace referencia a la pérdida o carencia de idoneidad del recurso humano que administra la infraestructura tecnológica del juego, hablando de software y hardware, poniendo en riesgo la operación del mismo. Como consecuencia, tendríamos afectar el normal desarrollo del juego por la carencia de recurso humano o falta de conocimiento tecnológico por parte del administrador designado. La probabilidad de ocurrencia es 2, el impacto es 2, por lo tanto la valoración del riesgo es 4 y la clasificación de categoría es bajo. La asignación es para el concesionario, por ser el encargado de implementar un plan de contingencia que garantice la continuidad del juego y un sistema de gestión de calidad que garantice el normal desarrollo del negocio y la ejecución en debida forma de la concesión otorgada. Para mitigarlo, el operador debe seguir los lineamientos establecidos en los requerimientos técnicos de operación del juego, referentes al plan de contingencia que garantiza la continuidad de la actividad del juego y a las mejores prácticas de administración que siguen la norma ISO 9001, base del sistema de gestión de calidad, teniendo como mínimo los manuales de procedimientos y procesos de respaldo humano con profesionales idóneos que administren la infraestructura tecnológica utilizada en el juego. El octavo riesgo es de clase específico, la fuente es interno, la etapa es de ejecución del contrato y es de tipo operacional.
En este riesgo se hace referencia al uso indebido por parte del concesionario o de terceros de los elementos de propiedad industrial con los que se ha comercializado el juego. Como consecuencia, está la desprotección del derecho de uso de la marca, dilución del reconocimiento del signo entre los consumidores y confusión. La probabilidad de ocurrencia es 1, el impacto es 2, por lo tanto la variación del riesgo es 3 y su categoría es bajo. Se asigna al concesionario, quien es el encargado del uso de la marca, de la defensa de la misma y realizar todos los registros correspondientes a la propiedad industrial del juego. Para mitigarlo, el operador debe contar con protocolos de uso de la marca, ejercer vigilancia en el mercado y realizar las inversiones suficientes para comercializar el juego con los elementos de propiedad industrial que se consideren necesarios. Riesgo 9. Es de clase específico, la fuente es interno de la etapa de ejecución de contrato y el tipo es operacional. Este hace referencia al incumplimiento de un tercero que afecte la operación del juego y el cumplimiento del contrato de concesión. Como consecuencia, estarán la imposición de multas y sanciones al operador y o la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, haciendo efectiva la respectiva garantía y afectando la debida operación del juego. La probabilidad de ocurrencia es 1, el impacto es 4, por lo tanto la variación del riesgo es 5 y su categoría sería medio. Se asigna al concesionario por ser el encargado de tercerizar los procedimientos que considere pertinentes para la debida operación del juego. Y se puede mitigar al contar con los protocolos, procedimientos y herramientas necesarias para evitar que el incumplimiento de un tercero afecte la operación del juego. Por último, tenemos el riesgo 10. Clase específico, fuente interno de la etapa de ejecución del contrato y de tipo operacional. Este riesgo está asociado a los daños a terceros, también de la responsabilidad civil extracontractual y como consecuencia está el pago de indemnizaciones a terceros por posibles daños que se causen en la ejecución del contrato de concesión. La probabilidad de ocurrencia es 1, el impacto es 2, por lo tanto la variación de riesgo es 3 y su categoría se clasifica como baja. La asignación es para el concesionario, quien tiene el control sobre el personal y los elementos que hacen parte de la concesión y a quien se le exige la suscripción de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. No obstante, la suscripción de esta póliza mencionada, el concesionario está obligado a responder por todos los perjuicios que se deriven de la configuración del riesgo. Para mitigación se obliga al concesionario a suscribir la póliza mencionada y cubrir los posibles daños derivados al configurarse el riesgo. Así damos por terminada la presentación del análisis de riesgos realizado por la entidad. Como los invité al inicio de la audiencia, si tienen alguna pregunta frente a este análisis, pueden diligenciar el formato que está en el escritorio. Permítame y le pasamos el micrófono para que todos podamos escuchar. Muchas gracias, mi nombre es Néstor Bastidas y vengo de la sociedad Red Colsa. Agradezco la oportunidad y quisiera presentar dos mociones de orden de esta audiencia. Pero antes quisiera presentar el agradecimiento y reconocimiento a la entidad porque se tomaron el trabajo de responder la mayoría de las preguntas que se formularon en las dos oportunidades que tuvimos para presentar observaciones al proyecto de pliego, es decir, en la audiencia de acercamiento que ustedes programaron y después por escrito. Disculpe, no agradezco mucho el contenido de las respuestas, pero sí reconozco que respondieron casi todas. Las mociones tienen que ver con lo siguiente. Uno es que me informan que en el streaming no hay audio, es decir, que las personas que están siguiendo esta audiencia por internet no están escuchando lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Entonces, pero de todas maneras después la publicarán con audio, ¿es pregunta? La grabación no tiene nada que ver con la… Bueno. Sí, la publicación del video que registra todo lo que está ocurriendo acá se hará como se hizo en las anteriores audiencias y en las próximas en la página web de Coljuegos. Con audio. Con audio. Okay. Bien, bueno. Vamos a… Y la segunda moción de orden es que, de acuerdo al artículo 220 del decreto 019, decreto ley, y pues no sé si estoy interpretando mal, dicen que dice la norma que esta audiencia se debe hacer dentro de los 3 días siguientes al plazo que hay para presentar ofertas. Como el plazo para presentar ofertas, según el cronograma que dice aquí en el pliego,
inicia mañana, entonces la audiencia debería de haber sido programada dentro de los 3 días siguientes a mañana, es decir, o viernes, o lunes, o martes. Hoy sí sería el tercer día desde la apertura, pero no desde el plazo para presentar ofertas. Entonces, me parece que, digamos que esta audiencia está citada para una fecha que no está prevista o para una oportunidad que no está prevista en la ley. Y entonces le pediría a la entidad que si tienen a bien hacer uso de las medidas de saneamiento que prevé la misma ley 80 para, digamos, adecuar este proceso a lo que dice la ley, y aprovecho la oportunidad para solicitar que se convoque a una audiencia de aclaración de pliego y no solamente de asignación de riesgos como lo ordena el artículo 220 del decreto 019. Les agradezco mucho. Bien. Le doy la palabra a la doctora Evi Poveda de la Oficina Asesora Jurídica. Buenas tardes. Efectivamente, como lo manifiesta, digamos, acatando el artículo que usted cita, la audiencia debe realizarse 3 días después, digamos, de que se fija el plazo. Evidenciamos efectivamente que en el cronograma se presentó fue un error mecanográfico porque no está para ser abierta el 6, sino estaba previsto que fuera 31 de octubre, pues siguiente día hábil, que era 4 de noviembre, y es un error que está ahí, que estamos subsanando efectivamente utilizando el artículo 49 de la ley 80 a través de una adenda para aclarar efectivamente esa fecha, y estamos entonces dentro de los 3 días para hacerlo. Esta audiencia con el nombre como está, efectivamente está como asignación de riesgos y aclaración efectivamente de los pliegos. Empezamos con el tema de asignación de riesgos y ahora continuaremos después de revisar la asignación de riesgos con las aclaraciones de los pliegos. Por eso sí los invito a que registremos en el formato todas las preguntas que tengan asociadas a la presentación del análisis de riesgos que tenemos. Una vez surtidas esas aclaraciones, continuaremos con las preguntas que tengan sobre el pliego de condiciones definitivo que fue publicado el viernes anterior. Por favor, anoten sus preguntas y luego vamos a hacer un receso y venimos a responderlas. Hola. Perdona, María, pero es que no es Señor. el tema de preguntas. No es el tema de preguntas, es Hemos- el tema de la legalidad de la audiencia. ¿Aló? Ya. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Pablo Bustos, de la Red de Veedurías de Colombia. En efecto, yo quería pues leer el artículo 220 que se ha mencionado sobre, que es el que modificó el numeral cuarto del artículo 30 de la ley 80 del 93, que literalmente dice, artículo 220, audiencias, numeral cuarto, dentro de los 3 días siguientes, de los 3 días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de las propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de la cual se levantará un acta suscrita de los intervinientes. En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos de que trata el artículo cuarto de la ley 1150 de 2007, con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva. En fin, ese es el primer inciso de ese numeral cuarto del artículo 220 de la citada disposición, que claramente señala que el proceso pues tiene una ritualidad y debe obedecer al principio de legalidad y por supuesto al debido proceso. Nosotros consideramos que del proceso de notificación mal puede surtirse en estrados, y tratando de subsanar en este mismo acto lo que aparece publicado por la entidad con anterioridad, inclusive en el mismo cronograma, donde se señala el día de 26 de este mes, es decir, pasado mañana, como el inicio del plazo para la presentación de las propuestas, lo cual al tenor del literal de la norma, por ser de orden público, no es una norma dispositiva ni interpretativa, sino una norma de aplicación perentoria, supone que esta audiencia debió celebrarse con posterioridad al día de mañana, dentro de los 3 días subsiguientes hábiles
que supone fenecerían el próximo martes. Consideramos que el procedimiento que se invoca para tratar de subsanar esa irregularidad sin duda no es el idóneo, debe surtir un proceso de notificación y de controversia, de contradicción propio de los principios generales de la contratación pública, y razón por la cual muy respetuosamente solicitaríamos a la entidad subsanara digamos, el procedimiento, no tratando de generar una norma alterna y contradictoria con el tenor literal de una norma de orden público por vía de interpretación, sino dando aplicación literal a esa misma disposición, lo cual supondría pues entrar en lo que se ha señalado, buscar los mecanismos de saneamiento para dentro del término legal proceder a realizar la misma audiencia con el lleno de los requisitos legales. Eso para hablar del punto que parece que es prudente solamente ocuparnos de ese asunto en este momento, habida cuenta de que es probable que digamos, aunque en el orden del día no estaba muy claro, pero la idea es, entiendo, también entrar a presentar las observaciones. Eso básicamente, una vez, digamos, analicemos el primer punto, sin duda entraremos a hacer un planteamiento más de fondo en la debida oportunidad sobre ese segundo aspecto, que serían las observaciones. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Señor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando González. En realidad, la observación que se acaba de formular beneficia más a Coljuegos que a los asistentes, porque lo que se está tratando aquí es de asegurarnos todos de que se cumplan unos momentos procesales establecidos en la Ley 80 de 1993. Si la memoria no me falla, en el artículo 30. Aquí no podemos hablar de un error de transcripción o de un error de digitación, porque están claramente separados los momentos procesales. De hecho, en el cronograma nos están diciendo audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos, 5 de noviembre de 2014. Luego nos están diciendo plazo para presentar propuestas, del 6 al 26 de noviembre. Si se hace una corrección y se realiza hoy la audiencia, significa que se están retrotrayendo unos términos en forma indebida, porque eso querría decir que el término para presentar propuestas no es desde el 6 de noviembre, sino que comenzó el 31 de octubre del presente año. Por lo tanto, quisiera manifestar que no es la intención perturbar el desarrollo de este trámite. Por el contrario, si se observa una falla de esta naturaleza que toca con unas normas de orden público y que diría yo que es muy fácil de resolver simplemente estableciendo la nueva fecha dentro del término pertinente, pues conviene al principio de transparencia que está utilizando Coljuegos en este proceso, hacerlo en lugar de continuar y dejar un vicio de nulidad o por lo menos algo que puede generar problemas en el futuro. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie tiene preguntas relacionadas con la matriz? Ok. Primero es de definir eso. Pero hoy en día hay una conclusión que aquí ya es un error y hay ninguna adenda, y hoy en día la fecha que está es la de hoy y la fecha que está para presentar propuestas es a partir de mañana. No hay nada que nos diga que eso está bien. La única forma posible de arreglarlo es hoy, como están las cosas tal cual en este momento, es corrigiendo la fecha de esta audiencia. No pueden decirme que nos equivocamos. ¿Qué seriedad le da este proceso? Entonces, ¿cuántas cosas van a surgir en el curso del proceso que vamos a arreglar errores que cometimos antes? Si está la posibilidad de hacerlo de forma legal, sin traumas para nadie, para asegurar la legalidad de todos, lo podríamos hacer. Ya terminé. Sí, gracias. Humberto Castillo, soy ciudadano. Quería coayudar las peticiones que han hecho en este sentido
porque subsanarlo en este momento es rayar contra la ilegalidad, es modificar el artículo 19 que acaba de leer aquí el señor de la veeduría, y ese no se puede hacer en esta audiencia. Yo también estoy de acuerdo que esta audiencia, la mejor forma de solucionarlo es que se suspenda la audiencia, modifiquen el cronograma y nuevamente señalen y se realice la audiencia para evitar que haya nulidades. No solamente nosotros somos los interesados, hay muchas personas más interesadas que pueden proponer la nulidad por este vicio que rayó contra el decreto 19, el artículo que se acaba de leer. Atendiendo, digamos, como las solicitudes que nos han hecho y teniendo en consideración los argumentos que han expuesto, si les parece, nosotros, digamos, como entidad vamos a tomar 5 minutos para revisar, digamos, el procedimiento, haciendo 2 claridades que son importantes en el tema. Efectivamente, tuvimos un error mecanográfico y lo que buscamos es ser transparentes absolutamente en este proceso. Entonces, lo que nos están diciendo es 2 alternativas, fijemos una nueva fecha de audiencia que sea posterior al 6 y esté dentro de los 3 días, pero igualmente deben tener en consideración que el artículo 49 permite el saneamiento de vicios que no constituyen nulidad y que se podría hacer, y que, como lo manifestaban todos, estamos de acuerdo en revisar temas de riesgos y discusiones, digamos, de aclaraciones de pliegos. Entonces, en teoría, los 2 caminos son absolutamente válidos, pero para efectos de valorar lo que nos están presentando, si nos permiten, nos vamos a tomar 5 minutos para resolver este punto, y con eso una de las opciones sería dejar la audiencia hasta aquí y continuarla luego, o hacerla posterior, o continuarla de considerar que podemos aplicar efectivamente como está el artículo 49 de ley 80. Quería señalar algo muy puntual. Como el ánimo es de colaborar con la entidad, están de por medio los recursos multimillonarios de la salud en este proceso, sí sería lamentable que tuviera un tropiezo más adelante, ni siquiera por ninguno de los que estemos acá reunidos, porque se tratan de normas de orden público. Si todos nos ponemos de acuerdo en tratar de modificar la ley, nada hacemos. Si la misma Procuraduría, que seguramente nos acompaña acá con dignidad, también lo dice, nada puede contra la voluntad del legislador. Si bien el mismo Procurador General, el mismo Contralor General, inclusive si viniera ahora el mismo Presidente de la República, tampoco podía hacerlo. Si estuviera acá reunido en pleno el Congreso de la República y todos ellos juntos, no. Tocaría sufrir un proceso de modificación de la ley, y entonces, una vez agotada esa instancia, tendríamos una norma que cambiaría las reglas del juego, no para este proceso, sino para todos. Lo que nos parece importante señalar que hay un término señalado por el artículo 220 del mencionado decreto, y por tanto es de obligatorio cumplimiento. Me parece muy bien que tomen los 5 o 10 o 15 minutos, no hay ningún problema, media hora, 1 hora, consúltenlo bien, revísenlo bien y tomen la mejor decisión también para ustedes mismos, porque ustedes son los que toman la decisión, no somos los asistentes. Y sería lamentable… Listo, y sería vamos a hacerlo. Eso, ok, disculpe lo prolongado, gracias. Vale, vamos a suspender entonces la audiencia. Siendo las 2:43, suspendemos momentáneamente la audiencia. A las 2:49 retomamos la audiencia, luego de haber sido suspendida, y la doctora Evi Poveda va a hacer el pronunciamiento de la entidad. Bueno, atendiendo efectivamente las observaciones realizadas y con el fin de hacer aún más transparente este proceso, el que hemos adelantado y que efectivamente va dirigido a obtener mayores rentas para la salud, la entidad expedirá una adenda en donde fijará una nueva fecha para hacer la audiencia de aclaraciones a los pliegos que aún existan y la de asignación de riesgos, contando a partir del 6, que es la fecha que está fijada. Igual la adenda tendrá que modificar esta fecha que está prevista en el cronograma, y ese se les comunicará oportunamente en el SECOP y en la página de la entidad. De tal manera, les agradecemos a ustedes la asistencia hoy y los esperamos en la sesión de la audiencia de aclaración y asignación de riesgos que haremos con posterioridad al 6 de noviembre. Muchas gracias.